Good morning, guys. How are you? Hola, hijos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es un repaso para el examen sobre los temas principales que vimos durante este periodo, ¿ya? Pero también estoy adicionando una parte muy importante respecto al uso del present perfect. Así que, bueno, les invito a que presten total atención, ¿no? Porque este repaso es muy importante para nuestro examen. Muy bien, chicos, espero que todos estén atentos. Y bueno, empezamos sin mayor preámbulo. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. A ver, el present perfect. Dijimos que para usar el present perfect vamos a usar ya lo que es el uso del past participle. Como tú puedes observar en este cuadro, tenemos los verbos presentes o también llamados verbo base form, ¿no? El pasado y el verbo past participle, el cual vamos a usar ya en este contexto de los verbos. Hice este cuadrito con verbos regulares e irregulares. ¿Qué diferencia hay entre un verbo regular? Escuchen. Cuando un verbo es regular, cuando pasa a su forma pasada y al past participle, esta forma se mantiene. A diferencia de los verbos irregulares, que al pasar a su forma pasada y al verbo past participle, la estructura cambia. Miren aquí, ejemplo. Be, was, were y en el participle es been. The do, did y don't. The give, gave, give, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya vimos en el verbo pasado estos verbos, ahora lo que te toca aprender son los verbos past participle. Porque si tú me formas una oración y esta no está bien hecha, pues déjame decirte que esa oración es no válida, ¿ya? Entonces nos queda reforzar. Vamos a la siguiente página. Dijimos que el present perfect es una acción, ojo, cuando hablamos del present perfect estamos hablando del único tense que conecta a los tres tiempos, es decir, al pasado, al presente y al futuro, ¿ya? Vemos allí, ¿no? Empezó una acción que empezó en el pasado, continúa hasta ahora y puede continuar en un futuro. ¿Cómo se forman dichas oraciones? Súper fácil. El pronombre, el have o has, cuales están actuando como modals, como auxiliares que van a acompañar al verbo principal, ¿ya? Y el complemento. En la forma negativa, have o hasn't, el verbo past participle y el complemento. ¿Qué diferencia cuando voy a usar have y cuando voy a usar has? Esto es de acuerdo al pronombre que yo estoy usando en mi oración. ¿Listo? Por ejemplo, cuando usamos have con los pronombres I, you, we, they. Cuando usamos has con los pronombres en tercera persona. He, she, it. Repito, cuando usamos have, has, ¿para qué? Estos actúan como los auxiliares, como los modales que van a acompañar al verbo principal. Aquí teníamos algunos ejemplos. Mira, al tratarse del verbo en este contexto, no se usan los adverbios o expresiones en el pasado. A ver, habíamos dicho que cuando usamos el present perfect no se ponen los pronombres o los adverbios, perdón, ¿no? Los adverbios pasados. Last year, yesterday, last month, etc. No se ponen, salvo que venga otra palabrita más que eso lo vamos a ver más adelante. Ejemplos aquí. I went to the school last week. Miss, pero usted dijo que no va con ese término o adverbios pasados. Pero, ojo, claro que está bien. ¿Por qué? Porque la oración está con el simple past. I went to the school. Yo fui a la escuela. Caso contrario es con el present perfect. Aquí no especifica nada. I have gone to the school. Pronombre, el auxiliar,
el verbo past participle y el complemento. I have gone to the school. Yo he ido a la escuela. ¿Cuándo? ¿Dónde? No sabemos. Nikki was not in Colombia in 2018. Nikki no estaba en Colombia. El verbo to be pasado es una oración simple past. Pero la oración debajo es Nikki haven't been to Colombia. ¿Ok? Es diferente. Así que debemos ver la diferencia entre ambos y vamos a la siguiente parte de nuestro repaso. A ver, aquí vamos a recordar. Para formar el present perfect usamos el verbo to be o el verbo have past participle. El verbo past participle. Very good. Use the present perfect for an action that started in the past or in the present. In the past, claro que sí. It started in the past. Okay. Use the present perfect to show an action was completed in the past or continues up to now. Continues up to now. Very good, guys. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el uso de los adverbios o los términos for and since. Esto, dice, lo usamos para hablar sobre tiempos específicos. Observe el uso de cada uno de ellos. For, ¿cómo lo usamos el for? For más un periodo de tiempo. Por ejemplo, for 3 years, for a week, for 2 hours, for 10 years, etcétera, etcétera, etcétera. El total del tiempo. Por un periodo de tiempo. ¿Ok? Since plus a point in a time. Since lo usamos con un punto en el tiempo pasado. ¿Ya? Por ejemplo, since 2004. Since Monday. Today is Friday, ¿verdad? Hoy estamos viernes. Since Monday, por ejemplo. Since June. Since February, etc. Luego, también podemos usar el since con un past time clause. Podemos usar el since cuando hablamos de clause, vuelvo a recordar, cuando usamos o hablamos de clause estamos hablando de una oración, ¿ya? Dice que el since lo usamos con una oración siempre cuando esta oración esté en forma pasada. Por ejemplo, miren aquí. Since I met him. Since, pronombre, verbo pasado y el complemento. ¿Ok? Solo con estos términos podemos hablar de un tiempo específico. Vamos a la siguiente página. Complete, ¿no? Ya vimos esto también. Since or for. Ya, ¿cuál era aquí? For half an hour, since last year, since new, for 1 month, since yesterday, for 5 hours, since we were children, for decades. Listo. I've lived in the United States since August. I studied. ¿Cuál era aquí? I have studied, ¿no? English. Since I was in high school. I am studying for the exam right now. I haven't slept well for 2 days. I have drank 2 cups of coffee since 9 o'clock. ¿Listo? Entonces, lo único que debemos saber es el uso de for and since. Repito, el for lo usamos para un periodo de tiempo y since, ¿no? Para un punto desde cuándo empezó, ¿no? Y también lo podemos usar con oraciones siempre y cuando éstas estén en forma pasada. Vamos, aquí ya vimos también esto, ¿no? Aquí nos decía que teníamos que usar con información personal, ¿no? Tenemos que completar con for or since, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a la clase de hoy. A ver, vamos a hablar sobre el present perfect for indefinite time. El present perfect por un tiempo indefinido. Usamos el present perfect para acciones pasadas cuando el tiempo que otros pasaron. Miren, hay varios contextos o formas de uso del present perfect. Mucho cuidado con ello.
Usamos el present perfect para acciones pasadas, dice, cuando el tiempo que estos pasaron es desconocido o sin importancia. Miren el ejemplo aquí. I've been to Korea. ¿No? Está bien formado. Pronombre, el modal, auxiliar have, el verbo past participle y el complemento. I've been to Korea. Esta es una situación o una acción desconocida o sin importancia. No hay mayor relevancia en esa situación, ¿verdad? Vamos a ver el uso de never. Usamos never como la forma negativa. Ya, si gustas poner haven't been to Brazil o también puedes poner el I've never visited Rio. Por ejemplo, I've been to Brazil. I've been to Brazil, but I've never visited Rio. ¿Ok? Entonces, usamos el pronombre, el modal, never, el verbo past participle y el complemento. ¿Ok? Muy bien. Vamos a al siguiente tiempo indefinido. Usamos ever para indicar algún tiempo en el pasado hasta ahora. Este es usado en preguntas con el present perfect, ¿no? Have you ever visited Rio de Janeiro? ¿Has visitado alguna vez? ¿No? ¿Has visitado alguna vez Río de Janeiro? Siguiente. Usamos the present perfect para acciones repetidas en el pasado. Ejemplo, I've taken this driving test 3 times. Cuando hablamos de situaciones repetidas, vamos a usar también el present perfect. El pronombre, el auxiliar, el verbo past participle y el complemento. Por ejemplo, a ver, I have seen the Titanic 5 times. Estoy hablando, yo he visto el Titanic 5 veces. Allí también voy a usar el present perfect. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Already. Already también es otro tiempo indefinido. Miren aquí. Usamos already para hablar acerca de una acción que ha sido completada, si ha sido completada o no. Usamos already con oraciones afirmativas y preguntas, especialmente cuando estas están sorprendidos que alguien ha hecho algo. ¿No? Especialmente cuando estás sorprendido que alguien ha hecho algo. Nota la posición en la oración. Miren aquí, dice, repito, que eso es para hablar acerca de una acción, si fue completada o no. Lo usamos en oraciones afirmativas y preguntas. En preguntas, especialmente cuando estás sorprendido de que alguien ha hecho algo, ¿no? Dice, uy, ¿hiciste el arroz con pollo? ¿No? A eso se refiere. Vamos al primer ejemplo. Miren la posición. I already packed my suitcase. I've packed my suitcase already. Miren el uso del already. ¿Dónde está? Después del auxiliar, o sea, está en medio del auxiliar y el verbo past participle, o también una vez que formaste la oración va al final. ¿Ya? En forma de pregunta. Miren aquí también la posición cambia. Have you packed your suitcase already? ¿Qué cambió aquí de la primera? El pronombre con el auxiliar. ¿Y lo pusieron ¿dónde? Al final. O también igualito, el pronombre con el auxiliar. Tú sabes, cuando es pregunta se cambia el pronombre por el modal. Y luego va already, el verbo past participle y el complemento. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. Usamos already para hablar acerca de una acción, si fue completada o no. Lo usamos en oraciones afirmativas y en preguntas para saber o cuando estamos realmente sorprendidos si alguien ha realizado o no esa acción. ¿Ya? Y
Importante, el uso del lugar, en qué posición se encuentra, ¿verdad? En oraciones y en preguntas. Vamos a la siguiente parte. Yet. Usamos yet para hablar si una acción ha sido completada o no. Usa yet con oraciones negativas y preguntas. Nota su posición en la oración. Miss, pregunta, ¿qué diferencia hay entre yet y already? Si aquí dice también igual si ha sido completada o no. Parecido aquí. Ojo, es de acuerdo al uso. Lo usamos en oraciones negativas y preguntas. ¿Ya? Dice, have you applied for your passport yet? Parecido al already. Miren, have you packed your suitcase already? En el otro es, have you applied for your passport yet? Y dice, también lo podemos usar con oraciones negativas. Pronombre haven't, el verbo past participle, el complemento y al final recién colocamos el yet. ¿Ok? ¿Qué significa el already? Ya. Yo ya he empacado mis maletas. Dice, ¿y qué significa el yet? Aún, ¿no? Y yo no he preparado mi pasaporte aún. No he alistado mi pasaporte aún. Aún, recuerda que el yet aún lo usamos en oraciones negativas y también para preguntas. Observen el orden, dónde se posiciona. Y el already para indicar ya, ¿no? Ya he alistado mi maleta, ya hice mis tareas, etc. ¿Ya? ¿Qué significaba el never? Nunca. ¿Cuándo se usaba el never? Para indicar cuando una oración es negativa. O también podemos reemplazar este never con ¿qué? Con, por ejemplo, I haven't. Rocío hasn't visited Rio. ¿Ok? ¿Cuándo usamos el ever? Ojo, mucho cuidado con never con ever. Ever para indicar algún tiempo en el pasado hasta ahora. Para indicar si alguna vez, ¿ok? ¿Cuándo usamos los verbos, el present perfect? Para hablar de una acción que es desconocida o sin importancia, para acciones también que son repetidas, ¿ok? Repetidas en el pasado. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué es lo que van a copiar ustedes hoy? Van a copiar esto, porque este es un refuerzo para el present perfect hasta aquí, ¿ok? Entonces, eso sería todo, chicos. No tienen CMAP, tienen sí tarea del workbook. Les estoy adjuntando las páginas para aquellos niños que no tengan. Y la tarea pasada, estoy dejando solo una página para hoy. Las tareas pasadas tienen que enviarlo hoy. Como no hay CMAP y tienen hasta las 12, me lo pueden enviar hasta las 12. Hasta las 12 me envían las tareas del libro para revisar y ponerme al día con todo. Ok, hijos, entonces eso sería todo. Me despido, cuídense mucho y suerte en el examen. Repasen. Te quiero, loca.